amables y muchas gracias a los valientes que, a pesar de que terminó muy temprano la sesión, pues seguimos aquí escuchando y sobre todo dejando claro los planteamientos de buena parte de la sociedad civil. Agradezco al senador Emilio Álvarez y Casa de la Comisión de Derechos Humanos pues esta invitación a moderar este panel, y como saben pues seguimos o sigue el equipo de trabajo metido en la negociación de la redacción final de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Entonces cualquier aportación en este momento es más que oportuna. Sabemos que hay organizaciones muy trabajadoras, muy disciplinadas, que hicieron llegar en tiempo y en forma documentos que en su momento fueron remitidos a los integrantes de la comisión redactora, que varios puntos de ellos tengan la certeza que han sido integrados en las leyes secundarias de la Guardia Nacional, pero todavía esta tarde vamos a tener una mesa y el compromiso que tenemos yo como parte de del grupo de Parlamento Abierto y el senador como parte de la Comisión de Derechos Humanos es hacer llegar las propuestas a los grupos de redacción que están en este tema. El panel de hoy en la tarde se llama Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que justamente es la que está más atorada, porque todas las demás prácticamente ya se llegaron a acuerdos de consenso. Y bueno, voy a empezar por presentar a Elisa María Sánchez. Voy a tratar de hacer un resumen porque es un grupo bastante grande. Es licenciada en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, es maestra en Ciencias Políticas por la Sorbona y maestra en Gestión y Gobernanza Pública por London School of Economics, y directora del Programa de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y experta asociada para América Latina del Proyecto Internacional de Políticas de Drogas y del Centro de Pensamiento Inglés. Para escucharla mejor, les damos la palabra a Elisa María Sánchez. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Gálvez. Muchísimas gracias al senador Álvarez y Casa. Muchas gracias a todas y todos ustedes y a las organizaciones, individuos y académicos que integran el colectivo Seguridad Sin Guerra, desde donde hemos estado dando la batalla para poder realmente garantizar un carácter civil de la Guardia Nacional y una estrategia de seguridad pública respetuosa no solo de los derechos humanos, sino del federalismo, de la arquitectura institucional y sobre todo de la consecución de objetivos reales de integridad, salvaguarda de la vida y respeto básico a las garantías individuales y al marco constitucional. Yo tengo una ponencia que se titula Desarticulación de competencias en detrimento de la seguridad pública, precisamente a partir del análisis que hicimos de la ley secundaria, la ley reglamentaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la ponencia básicamente se divide en 4 partes: una introducción muy breve donde lo que quiero hacer es rescatar las nociones más básicas de por qué hoy en día tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuáles son sus competencias, qué realmente hace más allá de los lugares comunes en los que nosotros pensamos ese sistema. Y una segunda y tercera parte en la que propongo un análisis de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la luz de otra de las leyes reglamentarias que se están discutiendo en este periodo extraordinario, aún sin la presentación de iniciativas que dificulta el hecho de tener incluso un dictamen, que es la ley secundaria de la Guardia Nacional. Y lo hago porque si uno analiza única y exclusivamente el texto propuesto de esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, parecería que los cambios fueron cosméticos, parecería que los cambios fueron menores y que su única implicación es la centralización del control de la información o del control operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando en realidad lo que intento demostrar es que esa no es la única implicación, sino que hay una... se está apostando con estas 2 leyes a la creación de 2 sistemas paralelos en donde la Guardia Nacional va a escapar al control, al diseño de estrategias, a los requisitos
planteados para todos los cuerpos policiales de carácter civil a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública y seguirá su propia lógica, que es una lógica propia de las instituciones de carácter militar, lo cual no solo subordina al Sistema Nacional de Seguridad Pública a la existencia de otros mecanismos completa y absolutamente tratado desde lo federal, sino que pues básicamente lo constituye en una pantalla que no va a controlar la seguridad pública, porque la estrategia de este gobierno es priorizar la utilización de la Guardia Nacional pues prácticamente como único cuerpo de seguridad tanto en lo federal como en lo local. Entonces quisiera empezar por esta parte de la distribución de competencias, las nociones generales de realmente cómo se supone que se tiene que operar la seguridad pública en México, recordándonos única y exclusivamente que la seguridad pública está regulada a partir del artículo 21 constitucional, que regula precisamente la actuación de las autoridades en materia de seguridad y en lo relativo a la ejecución de sanciones. A partir de la lectura de ese artículo, en donde se especifica muy bien que la seguridad pública es una atribución o es un dominio exclusivamente civil, básicamente se reparten las atribuciones que tiene tanto la federación como los estados como los municipios, y se establecen también cuáles son los mecanismos de coordinación para coadyuvar a lograr los objetivos de esta como condición indispensable para el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución a todas y todos nosotros, es decir, a los gobernados. Recordar también que de acuerdo al artículo 40 constitucional, los estados que constituyen la república son libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interno, y que por lo tanto toda articulación y coordinación en materia de seguridad pública del ámbito federal hasta el ámbito municipal tiene que respetar ese principio de división de poderes e integrar de manera coordinada, integral y diferenciada las atribuciones que tienen tanto los municipios para el manejo de sus policías y cuestiones administrativas, como los estados, incluso cuando estos tienen una facultad reglamentaria de suplencia que es perfectamente temporal, en tanto que los municipios diseñen sus propios marcos reglamentarios. Parecería ocioso decir que entonces tenemos una seguridad pública civil diferenciada en 3 órdenes de gobierno, y que la Constitución establece que esa función coordinada de los niveles de gobierno comprende tanto la prevención de los delitos como la investigación y la persecución de los mismos, así como las sanciones de las infracciones administrativas. Y que si alguna autoridad produce una actividad deficiente o se desempeña de manera incorrecta, dificultando el desempeño de otras instituciones y otros niveles de gobierno, está transgrediendo formalmente los principios y las definiciones de la seguridad pública del marco constitucional. ¿Por qué todo esto es importante? Es importante simple y sencillamente porque para que las y los ciudadanos lo tengan muy claro, es precisamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública el mecanismo en el cual se establecen las bases de coordinación y la distribución de competencias en materia de seguridad entre los 3 órdenes de gobierno, y reformarlo no es para nada una condición neutra, y sus consecuencias tampoco lo son. Hoy en día el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con al menos 5 atribuciones particularmente importantes que me gustaría volver a retomar, única y exclusivamente porque las críticas que yo llevo yendo al Sistema Nacional de Seguridad Pública por lo menos los últimos 5 años han girado en torno a su completa inutilidad, a la necesidad de tirarlo a la basura y reformarlo, pero partiendo de premisas falsas o de premisas que les faltan información o de asociaciones incompletas que asumen que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se trata única y exclusivamente de la gestión de las policías, cuando en realidad tiene muchísimas más funciones, y por lo tanto reformarlo y supeditarlo a un régimen de instituciones o sistemas paralelos en conjunción con la Guardia Nacional tiene consecuencias más importantes de las que aparentemente se ven en este texto sugerido. Así pues, estamos hablando que el Sistema Nacional de Seguridad tiene como atribución dictar los lineamientos para formular políticas generales en materia de seguridad pública, promover de manera efectiva, como ya habíamos dicho, la coordinación de las instancias que lo integran, promover y evaluar el sistema de desarrollo policial y el modelo de procuración de justicia, que es uno de los grandes ausentes de la estrategia de seguridad del gobierno en turno,
lograr la vigilancia de la distribución de los recursos federales que se distribuyen hacia las distintas entidades federativas y la expedición de políticas en materia de suministro, intercambio y resguardo de información. Entonces estamos hablando de atribuciones presupuestales, de información, de políticas, de evaluación y de coordinación. Así pues tenemos un sistema nacional que tiene un aparato de diseño, que sería en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y una estructura operativa conformada, como seguramente las y los senadores que están revisando estos textos sabrán, pues tanto de conferencias temáticas de Procuración de Justicia, de secretarios municipales, desde centros penitenciarios, etcétera, etcétera, como algunos comités específicos también divididos en materia funcional o temática, las comisiones permanentes. Ahora bien, ¿qué es lo que están proponiendo reformar este nuevo texto que se vino a presentar al Senado de la República y por el cual estamos teniendo un periodo extraordinario? Yo diría bastante extraordinario, en el sentido que está convocado sin tener iniciativas presentadas, ¿no? Digamos que estamos frente a un periodo extraordinario sin materia. Básicamente tenemos identificados de México Unido contra la Delincuencia 4 áreas de supuesta reforma, ¿no? El texto que se presenta en apariencia destaca como cambios únicamente 4, que tienen que ver con la modificación de las competencias del Centro Nacional de Información, que ya no será responsable de operar el Sistema Nacional de Información, sino únicamente de regularlo. 2, la modificación consecuente de las competencias de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que absorbería la operación de ese Sistema Nacional de Información. Hay un primer componente de centralización. 3, el incremento en las competencias del Centro Nacional de Información, que deberá ahora regular también el Servicio Nacional de Atención a las Llamadas de Emergencia, es decir, el 911, y el incremento en las competencias de la Secretaría de Seguridad Pública para establecer lineamientos para la funcionalidad, la operación, el respaldo y la seguridad de la información que integra el Sistema Nacional de Información. Hasta aquí uno pensaría que además de los cambios cosméticos que le pusieron, en donde homologan Ciudad de México en vez de Distrito Federal, o en donde le cambian los nombres a las dependencias, actualizándolas, digamos, al contexto del 2019, no veríamos particularmente demasiados problemas más allá de los que abordará seguramente mi colega Carlos Galindo sobre el tema de la calidad de la información que se va a producir y quién estaría en responsabilidad de colectarla, coordinarla y transparentarla. Como les comentaba, únicamente parecería que estamos ante la presencia de un esfuerzo centralizador y de acrecentar las competencias de la Secretaría de Seguridad frente al debilitamiento del modelo del sistema de seguridad pública como lo conocemos, en donde se integran gobernadores, en donde se integran otros secretarios de Estado a nivel federal. Sin embargo, el ejercicio más útil de este texto consiste en la lectura de estas modificaciones, como les decía al principio, en paralelo con aquellas introducidas por la Ley Reglamentaria de la Guardia Nacional, donde se establece un sistema paralelo de gestión y operación de dicho cuerpo intermedio, es decir, de la Guardia Nacional, donde además de no integrarse o apegarse a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública que garantizan que las policías sean civiles, adecuadamente formadas, que garantizan la coordinación entre otros ministerios y el ejercicio de los recursos, permite que la Guardia Nacional se posicione como una institución federal que sustituye, y eso es muy importante, la prestación de servicios de seguridad pública a nivel local, e incluso les faculta atender cuestiones relacionadas con faltas administrativas. Entonces, no solo estamos centralizando ciertos componentes, sino que estamos formalmente dejando fuera del control del Sistema Nacional de Seguridad Pública al principal prestador de servicios, que además va a atropellar las facultades de estados y municipios, va a poner a su disposición los recursos de seguridad pública de estados y municipios sin ninguna obligación de coordinación y va a empezar a sustituir funciones incluso en lo local. Es posible concluir a partir de esa lectura que el diseño de la Guardia Nacional y su marco legal no busca apegarse ni fortalecer la coordinación de la Federación con los estados y municipios,
sino que se inscribe en una visión de la seguridad pública como una cuestión federal que somete a los demás niveles de gobiernos y recibe insumos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en todos los niveles. Un ejemplo de esto ustedes lo pueden encontrar en una nota del Universal, más bien en un artículo del Universal que sacaba el día de ayer Alejandro Ope, en donde decía que una de las principales consecuencias de tener reformas de este calado es que durante este año todos los recursos de seguridad pública y los centros de certificación y capacitación priorizarán la formación de los elementos de la Guardia Nacional por encima de las policías municipales y estatales, porque aunque no se sacó de la reforma constitucional el hecho de que los estados tenían que realizar asignaciones presupuestales para la operación de la Guardia, no se reguló la materia de las transferencias de recursos materiales, humanos y otros no financieros por el pago directo de servicios, y esto es lo que termina pasando. La conclusión de esto es que hay un debilitamiento activo no solo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino también de las capacidades locales y estatales de seguridad pública civil a partir de las policías, como expresa el texto constitucional en esa división de poderes y atribución de competencias, que se pierden en favor de una Guardia Nacional plenamente centralizada y controlada única y exclusivamente desde lo federal y desde la disciplina militar, que es el segundo componente más grave. El funcionamiento de la Guardia Nacional es entonces tan independiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no se coordina ni en cuestiones de control de confianza, de carrera policial, de evaluación o de certificación. La Guardia Nacional entonces contará con criterios especiales para el ingreso y permanencia de sus elementos, con criterios o condiciones especiales para definir e implementar su carrera policial y determinar de manera independiente cuáles son los criterios de permanencia y profesionalización de sus miembros. Cabe destacar que el único punto contemplado por esta nueva arquitectura legal e institucional para el cual sí será necesario contar con las referencias del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública marcadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el primer ingreso de los elementos de la Guardia Nacional, pero una vez que estos estén adentro, su permanencia, su remoción, su promoción no serán productos de una coordinación marcada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por lo tanto en coordinación y en estricto apego a los principios de división de poderes con lo local y con lo estatal. La ley de la Guardia Nacional, en conjunto con las modificaciones que se pretenden plantear a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la Guardia Nacional solo colaborará con las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas o municipios, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, contará con independencia para celebrar convenios de colaboración con las entidades federativas y municipios y someter a ciertas obligaciones a los poderes locales para que la Guardia Nacional pueda adquirir el control de la seguridad pública de las zonas en las que interviene. En conclusión de este apartado, de esta lectura conjunta de los dos textos propuestos, la Guardia Nacional se vuelve un organismo federal que suplirá la prestación de servicios de seguridad pública en todos los niveles de gobierno y su diseño institucional quedará hecho para operar en toda la República sin límites a su expansión, pues serán las mismas unidades del sistema paralelo creado para la Guardia Nacional las que determinen tanto su composición como sus necesidades de acción. Nosotros entregamos como parte de los insumos a este Senado de la República cuadros comparativos en los cuales analizábamos tanto las atribuciones y competencias del secretario de Seguridad Pública como las del comandante encargado de la Guardia Nacional, sí, precisamente para señalar cómo las atribuciones que quedaban divididas entre uno y otro a la luz de estas dos modificaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la reglamentaria de la Guardia, en realidad otorgan muchísimos más poderes de control sobre la seguridad pública al comandante de la Guardia Nacional de lo que le otorgan al secretario mismo del ramo. Y eso es particularmente alarmante cuando sabemos que además de todo la Guardia Nacional se comerá también en los hechos los recursos disponibles en municipios y estados
para hacer frente a las necesidades de seguridad en sus territorios. A grosso modo, simple y sencillamente para compartir con nuestra audiencia el tipo de cambios que nosotros sugeríamos o el tipo de elementos que nos hacían muchísimo ruido desde la sociedad civil, es que el secretario de Seguridad Pública solo puede designar y relevar de su cargo al personal administrativo adscrito a la Guardia Nacional, no así al personal operativo, que solo lo gestiona el comandante de la Guardia Nacional, dando como resultado que la titularidad efectiva de la Guardia Nacional recaiga en el segundo y no en el primero, y que además ese comandante no tenga que cumplir con los requisitos que emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública en esas 5 materias que originalmente les mencioné: las presupuestales, las políticas, las de coordinación, las de información. La conclusión de todo esto es que hay un proceso activo de centralización de las labores de la seguridad pública bajo el mando ejecutivo del Poder Federal, lo que violenta el sistema federal mexicano como una primera conclusión muy obvia e invade la competencia de los estados y municipios al subordinarlos al poder del Ejecutivo Federal, precisamente por la existencia de estos dos sistemas paralelos y por el hecho de que el sistema de la Guardia Nacional será preponderantemente un sistema militar en donde su propio comandante tiene formalmente más poder que el secretario de Seguridad Pública. Sin contar, ¿no? Esto sin contar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se vuelve una fachada para justificar el supuesto carácter civil de la Guardia Nacional sin que en los hechos esto se cumpla, dada la habilitación de un sistema de suplencia y sumisión que se aleja del espíritu original de coordinación y participación intersecretarial e intergubernamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Frente a este escenario, una posible solución es fortalecer el mando de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la Guardia Nacional y mantener para el Sistema Nacional de Seguridad Pública muchas de las facultades que se le otorgan al comandante y a este sistema paralelo, como ejercer formalmente el mando de la Guardia, organizar, administrar y preparar los recursos de la Guardia, vigilar las áreas de competencia originales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cumplimiento en las disposiciones legales en materia de derechos humanos y la administración de recursos que en su caso se aporten para la operación y el funcionamiento de la Guardia Nacional, que deben quedar coordinados bajo el esquema del sistema y bajo el mando del secretario de Seguridad Pública y no en el sistema paralelo de la Guardia ni bajo la comandancia. Del mismo modo, se debe someter a la Guardia Nacional a los sistemas de control de confianza, carrera policial, evaluación y certificación que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y su participación no debe inmiscuirse en las cuestiones que le corresponden a los estados y municipios, que fue una de las cosas que se discutió desde la reforma constitucional, la acotación de mandato que quedó prácticamente libre para la operación en todos los niveles de gobierno, en todos los territorios, para la persecución y sanción de todos los delitos. Y en su caso, la participación de la Guardia Nacional debe ser similar a la de la Policía Federal, que desmantela en los hechos y en los libros la creación de la Guardia Nacional, limitándose a la persecución, por ejemplo, de delitos federales y al esquema de auxilio de estados y municipios que tenía la Policía Federal en condiciones muy específicas, con criterios de temporalidad muy específicos. Esas son las contribuciones que tenemos al análisis de este texto que modifica el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y únicamente recordar que también se hicieron las observaciones a la ley reglamentaria de la Guardia Nacional, en donde proponemos de plano eliminar capítulos enteros que merman no solo el carácter civil de la Guardia misma, sino que fortalecen la creación, insisto, de sistemas paralelos de comando, organización y financiamiento que debilitan aún más la de por sí ya débil estructura, tamaño y eficiencia y suficiencia de nuestras corporaciones de seguridad pública. Yo lo dejaría hasta aquí, esperando que no hayan generado mayores dudas de las que traían originalmente. Muchísimas gracias.